El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, pero sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Tierra. Desde criaturas bioluminiscentes y volcanes submarinos hasta ciudades sumergidas y sonidos inexplicables, sus profundidades esconden secretos que apenas comenzamos a descubrir. Con cada exploración submarina, los científicos encuentran nuevas formas de vida, fenómenos desconocidos y tesoros perdidos en el tiempo. Sin embargo, aún sabemos menos sobre el fondo del océano que sobre la superficie de la Luna y Marte. ¿Qué otros misterios aguardan en las profundidades? Criaturas bioluminiscentes, luz en la oscuridad. Las profundidades del océano son un mundo sin luz solar, donde la oscuridad es absoluta. Sin embargo, en este entorno hostil, muchas criaturas han desarrollado un mecanismo fascinante para sobrevivir: la bioluminiscencia. Esta capacidad les permite producir su propia luz a través de reacciones químicas en su organismo, iluminando el abismo marino con destellos azules, verdes y, en algunos casos, incluso rojos. La bioluminiscencia es utilizada por una gran variedad de seres marinos, desde pequeños organismos como el Noctiluca scintillans, un tipo de plancton que hace brillar las olas por la noche, hasta criaturas más complejas como el calamar vampiro, Vampiroteuthis infernalis, o el famoso pez linterna. Este último posee órganos especiales llamados fotóforos que emiten luz y le permiten atraer presas o comunicarse con otros miembros de su especie. Uno de los ejemplos más sorprendentes de bioluminiscencia es el pez abisal anglerfish, conocido por su caña de pescar luminosa que usa para atraer presas en la oscuridad. Este pez vive a profundidades extremas y ha desarrollado una relación simbiótica con bacterias bioluminiscentes, que generan la luz necesaria para iluminar su señuelo. De esta manera, las presas se sienten atraídas hacia lo que parece ser una fuente de alimento, solo para ser devoradas en un instante. Pero la bioluminiscencia no solo se usa para la caza, sino también como una estrategia de defensa. Algunas medusas y calamares abisales pueden producir destellos intensos para desorientar a los depredadores, permitiéndoles escapar en la confusión. Otras especies, como el Atoya uivillei, una medusa roja abisal, han desarrollado una alarma luminosa. Cuando es atacada, emite una serie de pulsos de luz brillante que pueden atraer a depredadores aún más grandes, obligando a su atacante a huir. Este fenómeno biológico sigue siendo objeto de estudio, ya que podría tener aplicaciones revolucionarias en la medicina, la tecnología y la biotecnología. Los científicos han comenzado a usar proteínas bioluminiscentes en investigaciones médicas, permitiendo marcar células en estudios sobre enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Además, la bioluminiscencia marina podría inspirar nuevas tecnologías de iluminación ecológica en el futuro. A pesar de los avances en el estudio de la bioluminiscencia, muchas especies abisales aún no han sido descubiertas. Se estima que hasta el 90% de los organismos que viven en las profundidades marinas pueden generar su propia luz, pero apenas hemos comenzado a comprender cómo funciona este increíble mecanismo de adaptación. Sin duda, la bioluminiscencia sigue siendo uno de los mayores misterios del océano, iluminando un mundo de sombras con destellos de magia natural. La Gran Barrera de Coral, un gigante viviente ubicada frente a la costa noreste de Australia. La Gran Barrera de Coral es el sistema de arrecifes más grande del planeta, con más de 2.300 kilómetros de longitud y visible incluso desde el espacio. Este ecosistema marino único está compuesto por miles de arrecifes individuales y cientos de islas, albergando una biodiversidad impresionante con más de 1.500 especies de peces, 400 tipos de coral y numerosas especies de tortugas marinas, tiburones y delfines. Los corales, que forman la estructura principal del arrecife, son organismos vivos que construyen esqueletos de carbonato de calcio a lo largo de miles de años. Aunque pueden parecer simples rocas, en realidad son colonias de pólipos diminutos que dependen de una relación simbiótica con algas microscópicas llamadas oxantelas. Estas algas proporcionan el oxígeno y los nutrientes que los corales necesitan para sobrevivir, además de darles sus vibrantes colores. Sin embargo, la Gran Barrera de Coral enfrenta amenazas crecientes debido al cambio climático, la contaminación y la actividad humana. El aumento de la temperatura del océano provoca episodios de blanqueamiento coralino, un fenómeno en el que los corales expulsan a sus algas simbióticas y pierden su color, volviéndose más vulnerables a enfermedades y a la muerte. Eventos de blanqueamiento masivo han ocurrido en los últimos años, afectando extensas áreas del arrecife y poniendo en peligro la vida marina que depende de él. A pesar de estos desafíos, se están realizando esfuerzos de conservación para proteger y restaurar la Gran Barrera de Coral.
Investigadores trabajan en proyectos innovadores, como la cría de corales resistentes al calor, la restauración de arrecifes dañados y la reducción de la contaminación costera. Además, el turismo sostenible y la educación ambiental juegan un papel clave en la preservación de este ecosistema extraordinario. La Gran Barrera de Coral no solo es un tesoro natural, sino también una fuente de inspiración para la ciencia y la conservación marina. Su protección es esencial para las generaciones futuras, pues sigue siendo uno de los ecosistemas más asombrosos y diversos del planeta. Olas gigantescas en las profundidades. Cuando pensamos en olas gigantes, imaginamos enormes masas de agua en la superficie del océano, como las que ocurren durante tormentas o tsunamis. Sin embargo, en las profundidades marinas existen olas internas colosales, que pueden alcanzar más de 200 metros de altura, mucho más grandes que cualquier ola superficial. Estas ondas submarinas son invisibles desde la superficie, pero desempeñan un papel crucial en la circulación de los océanos y en la regulación del clima del planeta. Las olas internas se generan en la interfaz entre capas de agua con diferentes densidades y temperaturas. A medida que los vientos y las mareas desplazan estas masas de agua, las diferencias de densidad provocan que se formen ondas gigantescas en el interior del océano. Algunas de estas olas pueden extenderse por cientos de kilómetros y moverse a velocidades de hasta 10 kilómetros por hora, transportando energía y nutrientes esenciales para los ecosistemas marinos. Uno de los lugares donde se han registrado las olas internas más grandes del mundo es el Estrecho de Luzón, entre Filipinas y Taiwán. En esta región, las diferencias de temperatura entre las aguas superficiales y las aguas profundas generan olas internas de más de 170 metros de altura, comparables a un rascacielos de 50 pisos. Estas ondas submarinas no rompen como las olas superficiales, pero crean fuertes corrientes que afectan la vida marina y pueden influir en la navegación de submarinos y en la distribución de sedimentos en el fondo del mar. Además de su impacto en los ecosistemas oceánicos, las olas internas también influyen en el clima global. Al mezclar las aguas de diferentes profundidades, ayudan a distribuir el calor y los nutrientes en el océano, regulando la temperatura de la Tierra y afectando patrones climáticos como el Niño y la Niña. Comprender cómo funcionan estas gigantes invisibles es fundamental para mejorar los modelos climáticos y predecir cambios en los océanos en un mundo afectado por el cambio climático. A pesar de su tamaño y su impacto en el planeta, las olas internas siguen siendo uno de los fenómenos menos comprendidos del océano. Gracias a tecnologías como los satélites y los sensores submarinos, los científicos continúan estudiando estas olas colosales, desentrañando los misterios de los procesos que ocurren en las profundidades del océano. El agua del océano puede hervir. En algunos lugares, aunque el océano es conocido por sus aguas frías y profundas, en ciertos puntos del fondo marino el agua puede alcanzar temperaturas superiores a los 400 grados. Esto ocurre en las fuentes hidrotermales, también conocidas como chimeneas submarinas, que se encuentran en regiones de intensa actividad volcánica bajo el mar. Estas estructuras expulsan agua sobrecalentada cargada de minerales, creando un entorno extremo donde la vida ha encontrado formas sorprendentes de adaptarse. Las fuentes hidrotermales se forman cuando el agua del mar se filtra a través de grietas en el lecho oceánico y entra en contacto con magma caliente bajo la corteza terrestre. El agua se calienta a temperaturas extremas y absorbe minerales como hierro, azufre y manganeso antes de ser expulsada violentamente de las chimeneas submarinas en forma de columnas oscuras. Estas columnas, conocidas como fumadores negros, deben su color a los minerales y partículas que se precipitan cuando el agua caliente entra en contacto con el agua fría del océano. A pesar de las condiciones extremas, altas temperaturas, presión intensa y ausencia de luz solar, las fuentes hidrotermales albergan ecosistemas únicos. Aquí, organismos extremófilos como las bacterias quimiosintéticas obtienen energía de los compuestos químicos presentes en el agua en lugar de la luz solar, sirviendo como base de una cadena alimenticia completamente distinta a la de la superficie. Estas bacterias sustentan gusanos tubulares gigantes, cangrejos, mejillones y peces exóticos, creando un oasis de vida en medio de la oscuridad abisal. El estudio de estos ecosistemas ha llevado a los científicos a preguntarse si la vida podría existir en condiciones similares en otros planetas o lunas. Lugares como Europa, la luna helada de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno, podrían tener océanos subterráneos con fuentes hidrotermales, lo que aumentaría las posibilidades de encontrar vida extraterrestre. Las fuentes hidrotermales son una prueba de que la vida puede adaptarse incluso en los entornos más hostiles de la Tierra.
A medida que la exploración submarina avanza, estos fenómenos siguen siendo una fuente de asombro y un recordatorio de lo mucho que aún queda por descubrir en el mundo oculto de las profundidades oceánicas. Ruidos misteriosos en las profundidades del océano es un mundo lleno de sonidos, desde el canto de las ballenas hasta el crujido de los corales. Sin embargo, a lo largo de los años, los científicos han detectado ruidos enigmáticos provenientes de las profundidades marinas, cuyo origen sigue siendo un misterio. Uno de los sonidos más famosos es el bloop, una señal extremadamente potente captada en 1997 por hidrófonos, micrófonos submarinos, de la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Inicialmente, el bloop fue tan fuerte y peculiar que algunos científicos especularon que podría haber sido emitido por una criatura marina gigantesca. Sin embargo, estudios posteriores sugirieron que su origen probablemente estaba relacionado con el rompimiento de grandes bloques de hielo en la Antártida. A pesar de esto, la idea de un ser desconocido habitando las profundidades sigue fascinando a muchos. El bloop no es el único sonido inexplicable detectado en el océano. Otros ruidos igualmente misteriosos incluyen Julia, 1999, un sonido de baja frecuencia captado en el Pacífico ecuatorial. Su origen es incierto, aunque se cree que pudo haber sido causado por un iceberg a la deriva. Upsweep, registrado desde 1991 hasta la actualidad, un extraño patrón de sonidos de origen desconocido, detectado en el Océano Pacífico. Se ha especulado que podría estar relacionado con actividad volcánica submarina. The Whistle, 2014, un sonido desconocido captado en el Atlántico, sin explicación hasta la fecha. El océano es un lugar vasto y en gran parte inexplorado, por lo que muchos de estos sonidos aún no han sido completamente explicados. Algunas hipótesis sugieren que podrían ser provocados por terremotos submarinos, actividad volcánica, icebergs chocando o incluso especies marinas desconocidas. El misterio de los sonidos del océano nos recuerda que, aunque hemos explorado gran parte del planeta, las profundidades marinas aún guardan secretos insondables. Con cada nuevo sonido captado por la tecnología moderna, la posibilidad de descubrir fenómenos desconocidos o incluso nuevas formas de vida sigue abierta. El océano contiene la mayoría del agua del planeta. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra y contienen alrededor del 97% de toda el agua del planeta. Sin embargo, a pesar de su abundancia, esta agua no es potable debido a su alta salinidad. Si bien los océanos han sido esenciales para la vida en la Tierra durante millones de años, su papel en la regulación del clima y la provisión de recursos aún no se comprende por completo. Uno de los desafíos más importantes para la humanidad es la desalinización del agua de mar. Si bien existen tecnologías que permiten convertir el agua salada en agua dulce, los costos y el consumo energético siguen siendo altos. Sin embargo, los avances en esta área podrían hacer que los océanos se conviertan en una fuente inagotable de agua potable, especialmente en regiones donde el agua dulce es escasa. Además de ser el principal reservorio de agua del planeta, los océanos desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima. Actúan como un gigantesco regulador térmico, absorbiendo y almacenando grandes cantidades de calor del Sol. Las corrientes oceánicas transportan este calor alrededor del mundo, influyendo en los patrones climáticos y en fenómenos como el Niño y la Niña, que afectan las temperaturas, las precipitaciones y las condiciones meteorológicas en todo el planeta. El océano también almacena una cantidad significativa de dióxido de carbono, CO2, lo que lo convierte en un amortiguador clave contra el cambio climático. Sin embargo, la absorción excesiva de CO2 ha provocado la acidificación del océano, lo que afecta a los corales, los moluscos y otras formas de vida marina que dependen del carbonato de calcio para sus estructuras. A medida que la humanidad sigue explorando y desarrollando tecnologías para aprovechar de manera sostenible los recursos oceánicos, la protección y conservación de los mares se vuelven más cruciales que nunca. Los océanos no solo son la fuente de la mayor parte del agua de la Tierra, sino también el corazón de la vida en el planeta. El océano tiene su propia red de autopistas bajo la superficie del océano. Existen corrientes marinas que funcionan como verdaderas autopistas submarinas, transportando agua, calor, nutrientes y vida marina a lo largo de miles de kilómetros. Estas corrientes son impulsadas por factores como el viento, la rotación de la Tierra y las diferencias de temperatura y salinidad del agua, formando una compleja red de circulación que regula el clima y sostiene los ecosistemas oceánicos.
Una de las corrientes más conocidas es la corriente del Golfo, que fluye desde el Golfo de México hacia el Atlántico Norte. Esta corriente cálida es clave para el clima de Europa, ya que transporta agua caliente desde los trópicos y ayuda a mantener temperaturas moderadas en el continente. Sin la corriente del Golfo, ciudades como Londres y París tendrían inviernos mucho más fríos. Otra corriente fundamental es la corriente de Humboldt, que recorre la costa occidental de Sudamérica. Esta corriente transporta agua fría y rica en nutrientes desde las profundidades del océano, lo que favorece la proliferación de fitoplancton y atrae grandes poblaciones de peces, como la anchoveta. Gracias a ella, Perú y Chile tienen una de las pesquerías más productivas del mundo. Las corrientes oceánicas también desempeñan un papel crucial en la circulación global del océano, un fenómeno conocido como cinta transportadora oceánica. Esta gigantesca corriente conecta los océanos del mundo y regula el clima global, distribuyendo el calor desde el Ecuador hacia los polos y devolviendo agua fría a los trópicos. Sin esta circulación, muchas regiones del planeta experimentarían cambios climáticos drásticos. Sin embargo, el cambio climático está alterando la circulación oceánica, afectando la velocidad y la estabilidad de estas corrientes. Estudios recientes sugieren que la cinta transportadora oceánica podría ralentizarse o incluso detenerse en el futuro, lo que tendría consecuencias devastadoras para el clima, aumentando la frecuencia de fenómenos extremos como huracanes y olas de calor. El océano no es solo un vasto cuerpo de agua, sino un sistema dinámico y en constante movimiento. Sus corrientes mantienen el equilibrio climático del planeta y sostienen la vida marina. A medida que los científicos estudian estos procesos, comprender su funcionamiento es clave para predecir cambios en el clima y proteger los ecosistemas que dependen de ellos. El pez más profundo jamás registrado. Las profundidades del océano albergan criaturas extraordinarias que han desarrollado adaptaciones extremas para sobrevivir en un entorno de oscuridad total, temperaturas cercanas al punto de congelación y presiones aplastantes. En 2023, los científicos lograron filmar al pez más profundo jamás registrado, un pez caracol captado a 8.336 metros de profundidad en la fosa de las Marianas, la zona más profunda del océano. El pez caracol pertenece a la familia Liparidae y ha evolucionado para resistir las condiciones extremas del abismo oceánico. A diferencia de otros peces que no pueden soportar la presión de estas profundidades, este pez tiene un cuerpo gelatinoso y flexible, lo que le permite adaptarse a la enorme presión del agua sin sufrir daños. Además, en lugar de escamas duras, su piel es blanda, lo que reduce el riesgo de fracturas debido a la presión extrema. Otra adaptación clave de estos peces es su estructura celular. Para evitar que las proteínas y membranas de su cuerpo colapsen bajo la presión, producen una sustancia llamada óxido de trimetilamina, MAO, que ayuda a mantener la estabilidad de sus células. De hecho, los peces que viven a grandes profundidades tienen concentraciones más altas de MAO, lo que les permite sobrevivir donde otras especies no podrían. El descubrimiento de este pez en la fosa de las Marianas no solo amplía nuestro conocimiento sobre los límites de la vida en la Tierra, sino que también plantea preguntas sobre la posibilidad de vida en entornos extremos fuera de nuestro planeta. Si criaturas como el pez caracol pueden prosperar en un ambiente hostil con poca comida, temperaturas frías y una presión descomunal, podrían existir formas de vida similares en los océanos subterráneos de lunas como Europa, de Júpiter, o Encélado, de Saturno. A medida que la tecnología avanza, los científicos continúan explorando los rincones más profundos del océano con sumergibles no tripulados y robots submarinos. Sin duda, aún quedan muchas especies desconocidas por descubrir en las profundidades abisales, demostrando que el océano sigue siendo un mundo misterioso y lleno de sorpresas. El océano guarda tesoros perdidos. Las profundidades del océano esconden millones de secretos, y entre ellos se encuentran los restos de antiguos naufragios y tesoros perdidos. Se estima que más de 3 millones de barcos hundidos descansan en el lecho marino, algunos con riquezas incalculables y otros con historias que han quedado atrapadas en el tiempo. Desde galeones españoles cargados de oro hasta barcos de guerra hundidos en batallas épicas, los océanos son un inmenso museo sumergido que aún no ha sido completamente explorado. Uno de los hallazgos más famosos es el galeón San José, un barco español hundido en 1708 frente a las costas de Colombia. Apodado el Santo Grial de los naufragios, se cree que transportaba un tesoro de más de 17.000 millones de dólares en oro, plata y esmeraldas cuando fue atacado por la Marina británica.
Su descubrimiento en 2015 generó una disputa internacional sobre la propiedad de su carga, ya que tanto España, Colombia y empresas privadas reclaman derechos sobre el tesoro. Otro naufragio legendario es el Titanic, el transatlántico de lujo que se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Descubierto en 1985 a una profundidad de 3.800 metros, su estructura sigue siendo estudiada por exploradores y científicos, quienes analizan cómo la vida marina ha colonizado el naufragio, y cómo la corrosión avanza con el tiempo. Más allá de los barcos hundidos, el océano también podría esconder ciudades sumergidas que pertenecieron a civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en la costa de Egipto, los arqueólogos descubrieron Heracleion, una ciudad egipcia perdida que permaneció oculta bajo el agua durante más de 1200 años. En Japón, las misteriosas estructuras de Yonaguni han generado debate entre los expertos. ¿Se trata de una antigua ciudad sumergida o de una formación geológica natural? Con los avances en la exploración submarina, cada año se descubren más restos de naufragios y reliquias ocultas en el océano. La tecnología de escaneo con sonar y los vehículos submarinos no tripulados están permitiendo explorar lugares que antes eran inaccesibles, revelando nuevas historias de nuestro pasado y alimentando la posibilidad de que aún existan tesoros esperando ser encontrados. El océano es mucho más que un vasto cuerpo de agua, es una cápsula del tiempo que guarda los vestigios de la historia humana, desde barcos perdidos hasta civilizaciones desaparecidas. A medida que avanzamos en la exploración marina, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en sus profundidades? El océano, un mundo de misterios aún por descubrir. A pesar de los avances en la exploración marina, el océano sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro planeta. Desde criaturas bioluminiscentes que iluminan la oscuridad hasta olas internas gigantes, volcanes submarinos y sonidos inexplicables, el mundo submarino alberga secretos que desafían nuestro conocimiento. Aún conocemos más sobre la superficie de la Luna y Marte que sobre las profundidades de los océanos, lo que nos deja con un sinfín de preguntas sin respuesta. Además de su misterio, el océano es un sistema vital para la Tierra. Regula el clima, genera oxígeno, alberga una biodiversidad incomparable y es fuente de innumerables recursos. Sin embargo, enfrenta amenazas cada vez mayores debido al cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de sus especies. La protección de este ecosistema es crucial no solo para la vida marina, sino también para el equilibrio del planeta y el bienestar de futuras generaciones. Gracias a la tecnología moderna, exploradores y científicos están revelando poco a poco los secretos de los océanos. Los sumergibles, los robots submarinos y la inteligencia artificial nos permiten explorar profundidades jamás alcanzadas por el ser humano. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender mejor el mundo marino, desde sus criaturas más extraordinarias hasta los restos de civilizaciones perdidas y antiguos naufragios. El océano es, sin duda, la última frontera de nuestro planeta. A medida que seguimos explorándolo, nos damos cuenta de que aún hay millones de especies por descubrir, fenómenos por entender y misterios por resolver. Quizás, en sus profundidades, se encuentren respuestas a preguntas que aún no nos hemos planteado.